Amén, hermanos. Amén. Qué preciosa melodía. Sean todos muy bienvenidos aquí en casa y también aquellos que nos están mirando a través de su servicio de cable local, quizás un servicio de internet. Le agradecemos que hayan decidido seguir esta campaña con nosotros y si es su primera vez, abróchense los cinturones porque va a ser muy bendecido, ¿verdad que sí? Hermana Idalia, mucho gusto en saludarle. Y Igualmente. saludamos a nuestro auditorio. Soy José Luis Méndez Cetina para servirles. Estamos muy contentos de haber escuchado esta pieza musical. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Un tema musical muy congruente con las exposiciones que hemos estado escuchando en labios del pastor Agustín Galicia. En esta noche vamos a escuchar el tema Seguridad y Adoración. Así es, ese tema, seguridad y adoración. Les digo que esta música que hemos estado compartiendo, no sé si usted, profesor José Luis Méndez Cetina, si ha sido tan bendecido como yo, pero esas piezas musicales han sido de mucha bendición y es música inspiradora. Yo creo que en la vida cristiana es importante saber adorar, ¿verdad que sí? Definitivamente, hermana Idalia, es un gozo poder escuchar el mensaje de Dios a través de la música también. Así es. En esta ocasión la campaña continúa con el pastor Agustín Galicia Montesinos. Así que sean todos muy bendecidos. Esta campaña es Seguridad Nacional. Cómo sobrevivir en momentos o en un mundo lleno de temor. Con ustedes el pastor Galicia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veo que la lluvia no los asustó. Me alegra que así haya sido y gracias a Dios que nos permite estar aquí con el propósito de continuar el estudio de su palabra. Le damos la bienvenida no solo los que estamos aquí, en este sitio donde nos reunimos para estudiar la palabra, sino también aquellos que nos ven a través de la televisión y que nos escuchan a través del internet. Y como siempre, no se puede abrir la palabra sin pedir que al que la originó nos guíe para que su meditación se convierta en una bendición. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Señor, te alabamos por tus bondades y rogamos que en esta noche, al igual que las otras ocasiones que nos hemos reunido en tu nombre, tu presencia nos acompañe y tu Santo Espíritu nos guíe. De tal manera que el estudio de tu palabra traiga a nuestra existencia bendición y vida eterna. Lo rogamos en Jesús. Amén. Ayer estudiamos Éxodo, el capítulo 3, y vimos que Moisés, por orden de Dios, capitaneó a un pueblo de esclavos, gente sin nombre, para convertirlos en su pueblo. Decíamos anoche, y las últimas 3 noches, que este pueblo Dios le concedió 2 leyes. Y anoche hicimos la distinción entre las 2 leyes. Empezamos el domingo y ayer entramos en detalles. Solamente para ubicarnos en lo que vamos a estudiar esta noche, voy a rogarles que vayan conmigo, por favor, a Éxodo el capítulo 31, si son tan amables. El versículo 18, donde la inspiración, el registro sagrado nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿de qué manera? ¿Con el dedo de quién? De Dios. Dios escribió
en estas tablas de piedra lo que comúnmente hoy conocemos como los 10 mandamientos. Dijimos que los 10 mandamientos son una réplica del carácter de Dios. Leímos en Malaquías 3:6 que Dios no cambia. Por lo tanto, los mandamientos no cambian. Y vamos a ver un detalle adicional en relación con los mandamientos en esta época de la historia del mundo dentro de un momento. Dios no cambia, los mandamientos no cambian. Son 10 principios eternos que rigen la vida espiritual de este pueblo de Dios que la Biblia denomina Israel. Pero una nación necesita también leyes, no solo de tipo moral, sino de tipo social, de tipo económico, de tipo en el orden de salud, en el orden de todos los ámbitos de la existencia. Ahora, quiero que observemos la función de cada una de estas leyes. Y Dios hizo la distinción y la función de estas dos leyes ubicándolas en lugares especiales. Voy a rogarles que sean tan amables de ir conmigo a Deuteronomio, por favor. Los 10 mandamientos, que son eternos, que son un trasunto, una réplica del carácter de Dios, Dios le dio a Moisés instrucciones específicas de su colocación para denotar su importancia. Lean conmigo, por favor, si son tan amables. En el capítulo 10 vamos a espigar en los primeros 5 versículos, pero permítanme leer el primero. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube ¿a dónde? A mi monte. Es una referencia al Sinaí. Y hazte un arca de madera. Versículo 2. Y escribiré en aquellas tablas de piedra que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás, ¿dónde, mis amigos? En el arca. Ahora, obsérvense, por favor. Decíamos ayer, el santuario estaba dividido después del atrio, el primer departamento, el lugar santo, después el lugar santísimo, y en el lugar santo había varios muebles. En el lugar santo podía entrar el sacerdote todos los días, pero en el lugar santísimo solo había un mueble, ojo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en una ceremonia especial que ayer repasamos, que se llama el Día de la Expiación, el Yom Kippur, tal como lo denominan los judíos hasta el día de hoy. Y en ese lugar sagrado, recordarán que les mencioné, donde sobre la cubierta de ese mueble, que era una obra maestra de orfebrería, estaban 2 querubines, uno al frente del otro, y en el medio la Santa Shekinah, la presencia de Dios, como también estudiamos en el capítulo 40 de Éxodo el día de ayer. Y en ese mueble, donde se manifestaba la presencia divina, estaban guardados los 10 mandamientos. Y eso ya nos dice algo que es importante. Versículo 3. E hice una arca de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte. Versículo 4. Y escribió, refiriéndose a Dios, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me los dio Jehová. Versículo 5. Y descendí del monte y puse las tablas en el arca. Ahora quiero que vean, por favor, conmigo, si son tan amables, Deuteronomio, por favor.
Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Este pueblo, como acabamos de decir, pero vamos a ir ahora al capítulo 31 primero. Este pueblo necesitaba leyes. Les dije que, por ejemplo, hay algo muy interesante. La ley del ejido, que todavía prevalece en este país, tiene su origen en esta ley que la Biblia denomina la ley de Moisés, que eran las leyes que deben de gobernar la vida de este pueblo. Lean conmigo, por favor, el capítulo 31, los versículos 24 al 26. ¿Y qué dice allí? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, la ley de Moisés, dice que lo puso ¿en qué? En un libro, no en tablas, no 10 enunciados, no 10 principios, un libro, por lo voluminoso. El libro que hoy comprende desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Ahora obsérvese, lo escribió en un libro hasta concluirse. Versículo 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley de Moisés, y ponedlo ¿dónde? Al lado de ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿dónde estaban? En el arca. La ley de Moisés, que tenía que ver con asuntos de tipo civil, que tenía que ver con asuntos de salud, que tenía que ver con regulaciones sociales y de medicina preventiva, ¿dónde se encontraba? Al lado del arca. Y esa distinción de ubicación le dice a usted de qué se trataba. Porque recuerde que parte de la ley de Moisés era la ley de los sacrificios. Y la ley de los sacrificios era un señalamiento al porvenir. San Juan capítulo 1, verso 29, por favor. Obsérvese, hablando del señalamiento hacia el porvenir a través de los sacrificios, que eran parte de la ley de Moisés, encontramos lo siguiente. Al siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía y él dijo: he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Leíamos ayer, Gálatas, por favor, si son tan amables. Leíamos ayer, pensando en esto que estamos diciendo en este momento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leíamos ayer algo especial en Gálatas. ¿Ustedes recuerdan? Versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. De manera que la ley, ¿qué cosa? La ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. En el original en griego dice el tutor. Y la expresión está en consonancia en el contexto de lo que en la ley, en el mundo romano y en la ley romana existían. Personas, esclavos, a quienes se les daba la responsabilidad de educar a los hijos de las familias. Y estos tutores, o gallos, como dice nuestra versión, estos tutores se encargaban de mostrarle al educando al maestro. Y lo que la Biblia está diciendo aquí, que todo lo que la ley de Moisés hacía era una proyección al futuro para señalarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Jesús vino, les pregunto, ¿había necesidad de sacrificios? ¿Aló? ¿Había necesidad? No, no había necesidad. Y mucha gente
se desubica cuando lee la Biblia, no teniendo este cuadro de referencia que estamos mencionando. Y entonces interpretan equivocadamente un pasaje de la Escritura. Lean conmigo Colosenses, por favor. Colosenses, por favor. El capítulo 2, versículo 13, donde el apóstol San Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién con Él? Con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el arca de los decretos que había contra nosotros y clavándole en la cruz. ¿A qué se refiere San Pablo aquí? De manera críptica, quien no tiene el contexto lo malentiende. Versículo 15, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Jesús triunfó sobre el enemigo de nuestras almas, el gran terrorista del cual estamos hablando, con el propósito que tengamos seguridad. A mí me encanta un pasaje de la Biblia que es fantástico. Hebreos probablemente es mi pasaje favorito. Hebreos el capítulo 2 y el verso 14. Lean conmigo, por favor. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos, refiriéndose a nosotros, los seres humanos, a los miembros de su pueblo, así que por cuanto los hijos participaron, ¿de qué cosas? De carne y sangre. Somos seres humanos, eso es lo que está diciendo, que así como los hijos fueron seres humanos, ¿qué ocurrió? Él también participó, ¿de qué? Siendo Dios, se hizo hombre. Ayer leíamos en Isaías 53 la manera magistral como vivió y como murió, con un propósito en mente. Por favor, vamos a seguir leyendo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. Así que déjenme decirles una cosa esta noche, mis queridos amigos aquí en el auditorio y los que nos ven también, aquellos que nos escuchan. La muerte es un enemigo vencido. Y es un enemigo vencido gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a que es un enemigo vencido, recuerden que el sábado estábamos hablando de que el gran problema del terrorismo, lo que provoca todas las desgracias en todos los ámbitos en este mundo, está expresado en una palabra: el pecado. Pero alabado sea Dios, el pecado es historia gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es historia? Vamos a volver a Colosenses, por favor, el capítulo 2. Porque es historia. Dice aquí de manera muy interesante, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue ¿en qué? En comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de ¿qué? De reposo. Ahora les pregunto, aquí está el arca. ¿Qué hay dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Qué hay fuera del arca? ¿La ley de quién? De Moisés. Les pregunto, ¿dónde había regulaciones sobre comida? ¿En la ley de Moisés al lado del arca o en los 10 mandamientos? En la ley de Moisés. Recuerden que ayer hablamos de los sábados. Dijimos que la palabra que nosotros traducimos como sábado, en el original es simplemente descansar. Leímos ayer
en Levíticos 16 y 23 que las fiestas de la ley de Moisés, porque el pueblo para poder disfrutarlas tenía que descansar, se denominaban también, ¿qué cosa? Sábados. Ahora, lean conmigo, por favor, otra vez el versículo 16, la última parte. Por favor. Empezamos al principio donde dice, por tanto, nadie os, ¿qué cosa? Juzgue, y termina diciendo, en luna nueva, ¿o qué? O días de reposo, o sábado. Nótese, está equiparando los dos conceptos como uno solo. Se está refiriendo a las festividades del libro de Moisés y no a los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué son tan importantes los 10 mandamientos? ¿Por qué? Lean conmigo Apocalipsis 14, por favor. Capítulo 13, en primer lugar. Apocalipsis, el capítulo 13, por favor. El libro de Apocalipsis es el libro de los eventos finales. Si usted va a los primeros versículos del capítulo 1, va a encontrar, dice que Jesús dio esta información para los tiempos del fin. Hace un tiempo atrás, hablar del tiempo del fin parecía ser escandaloso, parecía estar fuera del lugar, parecía ser para gente sin educación. Hoy las cosas han cambiado. Y si hay un libro que tiene autoridad para hablar del fin del tiempo, este es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos dice que los 10 mandamientos son importantes porque habrá una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Lean conmigo, por favor. En Apocalipsis, el capítulo 13, por favor. Vamos a leer los versículos 4, 8, 12 y 15. Y voy a subrayar una palabra que aparece repetidamente. El concepto está descrito más ampliamente, pero solamente para ubicarnos, permítanme por favor leer el versículo 4. ¿Cómo principia el versículo 4? Y adoraron. No me voy a entretener el resto del pasaje. Posteriormente tendremos oportunidad de discutirlo. Y dice el versículo 8, y la adoraron. Y dice el versículo 12 al final, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Y entonces vamos al versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar ¿a quién? A todo el que no, ¿qué cosa? Ahora, quiero que notemos, al final de la historia del mundo, que yo espero que ocurra pronto, hablamos el domingo de noche acerca de las señales que indican que va a ocurrir pronto. Habrá un problema, una crisis de adoración. Y porque la crisis de adoración tiene que ver con nuestra seguridad, cómo estar protegidos contra el terrorista que está detrás de todo este problema de crisis de adoración, vamos a leer Apocalipsis 14, por favor, 6 y 7. Observemos, por favor. Ahí, enseguida. Dice así: vi volar por en medio del cielo, ¿a quién? A otro ángel que tenía, ¿qué cosas? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. El evangelio eterno. En otras palabras, no hay nada nuevo. Es una reafirmación de lo que Dios ha establecido a lo largo de los siglos. Versículo 7, por favor. Diciendo a gran voz, ¿qué cosas? Temed a Dios y ¿qué más? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más? Y aquí está la palabra que acabamos de resaltar en el capítulo 13. Y adorad, ¿a quién? Al que hizo los cielos, la tierra, la mar, ¿y qué más? ¿Y las fuentes de qué? De las aguas. Ahora, nótese por favor,
Este es un llamado de parte de Dios, diciendo que en esta hora de la historia del mundo, en los momentos finales, adorar a Dios es muy importante. Y adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Vivimos en un mundo individualista, que todo el mundo cree ser la última palabra, que todo el mundo cree que puede decidir cómo hacer las cosas. Pero permítanme hacerles una pregunta. Si Dios está diciendo que ese es el tiempo de adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, les pregunto, si Dios quiere que lo adoremos, ¿permite Dios que usted y yo decidamos cómo adorarlo o Él establece cómo adorarlo? ¿Qué es lo correcto? ¿Yo decido o Él? Dios decide. Ahora, quiero que vean conmigo Génesis el capítulo 4 y vean que Dios, en algo tan importante como la adoración, no deja al arbitrio de cada uno el hacer lo que mejor le plazca. Dios establece los parámetros, Dios establece la forma como Él espera. Y no, por favor, quiero llamar su atención al hecho de que Dios no deja nada a la casualidad. Dios toma el control de todas las cosas desde el principio. Génesis, el primer libro de la Biblia, Apocalipsis, y Dios anticipó con 4,000 años de distancia lo que habría que ocurrir. Y por eso Dios indicó cómo espera Él que lo adoremos. Vamos a leer, por favor, el capítulo 4, los primeros versículos del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, dice que después tuvo otro hijo. ¿Y cuál es el nombre del otro hijo? ¿Recuerdan? Abel. Ahora, versículo 3, por favor. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿a quién? El hijo mayor, agradecido con Dios, le trae una ofrenda. Ahora, sigamos leyendo, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero no miró con agrado, ¿a quién? A Caín y la ofrenda, ¿qué? Ahora, quiero que observemos, por favor. Y esto está en relación con el tema de ayer, con la ley de Moisés. Nótese, por favor, Caín trajo a Dios lo mejor que produce la tierra. Los frutos más hermosos. No trajo nada echado a perder. Trajo lo mejor. Y Abel trajo de lo mejor del ganado. Y dice la Escritura que Dios se agradó. ¿De cuál de las dos ofrendas? ¿De la de quién? Abel, no de Caín. ¿Por qué? Porque Dios no acepta desobediencias en estos asuntos. Dios había dicho claro. Lean conmigo algo que a veces algunos lectores de la Biblia pasan por alto. El capítulo 3, por favor, allí, inmediatamente donde estamos. Quiero que vean, por favor, hay algo que es interesante, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Así que vean, por favor, el amor de las mujeres y de los hombres por las pieles nació en el Edén. Dios les echó a perder el gusto, porque dice que Dios le hizo
a Adán y a Eva, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir? Hace un momento leímos Juan 1:29, que el Bautista, cuando ve venir a nuestro Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Ahora, nótese por favor que Dios sacrifica a la primera oveja, al Cordero, que representa a Jesús, dándoles ejemplo para que ellos hicieran lo mismo. Pero a Caín se le hizo fácil. Si traigo de lo mejor, ¿cuál es el problema? Pero no se trata de traer de lo mejor, se trata de hacer lo que Dios pide. 1 Samuel capítulo 15. Vean ustedes cómo esto se ejemplifica una y otra vez a lo largo de la Biblia. 1 Samuel capítulo 15, por favor. ¿Ustedes recuerdan el primer rey de Israel, cuyo nombre era Saúl? Dios le pide que vaya y destruya a un grupo que ha contaminado la tierra. Y entonces, lean conmigo, por favor, lo que sucede cuando él regresa de la campaña a la cual fue. Versículo 20. Samuel, el profeta, va y lo visita. Y tengo que espigar con rapidez. Y Saúl respondió a Samuel cuando le dice, tengo la impresión que has desobedecido a Dios. Saúl se queja y dice lo siguiente, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué cosa? He obedecido la voz de Jehová. Ojo, por favor, aquí. Prestemos atención al relato. Entremos en el relato para poder captar lo que estamos queriendo aprender esta noche. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21, ojo. La racionalización, la sustitución del así dice Jehová. Mas el pueblo tomó, ¿quién tomó? El pueblo del botín, las ovejas y las vacas, las primicias, ojo por favor, del anatema para ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Jehová, tú, Dios. Tú, Dios. Ya no es nuestro Dios, ya no es mi Dios, tu Dios. Por lo tanto, si estoy trayendo algo para tu Dios, Samuel, cierra la boca. Pero usted no puede tratar así con Dios. Versículo 22. Ojo, por favor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de qué. En otras palabras, los sacrificios no tienen valor a menos que usted siga las indicaciones de Dios. Jesús presentó este problema de manera, con un enfoque diferente bajo los mismos principios. Lucas el capítulo 18, por favor. Lucas el capítulo 18, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18. ¿Qué dice Lucas 18, por favor? Dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Nótese, no sé, hay mucha gente que cree que le ora a Dios y no ora. Mucha gente me ha pedido cuando hago visitas o cuando estoy viajando y nos encontramos en la iglesia, mucha gente me dice, me ayuda a orar.
yo siento que mis oraciones nunca llegan más allá del techo. Esa gente es gente piadosa. Es gente que quiere tener la seguridad de que cuando ora se acerca al trono de la gracia. Pero aquí encontramos un individuo que no está preocupado por eso. Un individuo que no solo no llega al techo, ni siquiera a la parte superior de su cabeza. Nótese, por favor, vamos a leer, si son tan amables. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Déjeme decirle una cosa, el reino de los cielos no tiene precio. Se los dije ya y se los repito esta noche otra vez. El reino de los cielos, la única moneda que acepta para la salvación de los hombres es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La vacuna por excelencia, la sangre de Jesús para todo este problema de terrorismo. La sangre de Jesús es la única que puede darnos seguridad. La sangre de Jesús es la única que nos da la certeza que, de acuerdo a su promesa, cuando llegue el momento del rescate, seremos rescatados y viviremos con Él por la eternidad. Es lo único. Y hay que decirlo una y otra vez. Así que venirle a decir a Dios: mira, no soy como los otros, soy mucho mejor. Y mira todo lo que hago. Por favor, usted no impresiona a los ingenieros de la NASA con un avión de papel. Usted no los puede impresionar. Usted no puede impresionar al Rey del Cielo con lo que usted hace. Porque la salvación es un acto de gracia y de misericordia de parte de Dios. No importa quién sea usted, no importa cuánto haga. La sangre de Jesús es el único antídoto en contra del pecado y la única esperanza de salvación y vida eterna. Juan 4, por favor. Jesús dijo aquí una verdad increíble, hablando de la adoración y del fin del tiempo. Vamos a leer San Juan 4, 21 al 24. Todos conocemos el contexto. Jesús que va a Samaria y entonces se encuentra con una mujer a la hora que nadie va al pozo. El ir al pozo en la época de Jesús era el momento de las relaciones sociales. Pero esta mujer evita ir cuando los demás están. Porque este es el momento de estar preparándose para la visita de la familia para comer los alimentos del mediodía. Y entonces Jesús entra en diálogo con esta mujer. Versículos 21 al 24. Y quiero llamar su atención, aparte del diálogo que tiene que ver con nuestro tema de esta noche. Dice así, a partir del versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué cosa? Adoraréis al Padre. Están hablando de adoración, lo mismo que nosotros estamos estudiando esta noche. La hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, nótese, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿de qué manera? En espíritu y ¿qué más? Y verdad. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, ¿qué cosa? Que adoren.
Ahora, déjenme decirles una cosa aquí que es muy importante. Usted no puede emitir elementos de adoración y tampoco añadir. No puede agregar ni tampoco sustituir. Usted cuando adora tiene que hacerlo como Dios lo pidió. Jesucristo lo dijo así. Marcos 7, 6 y 7, por favor. ¿Qué dice Marcos 7, 6 y 7? Vamos a ver. Nótese, por favor, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ¿de qué manera me honra? De labios, mas su corazón, ¿qué ocurre? Está lejos de mí. ¿Por qué razón? Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos ¿de qué? De hombres. Ahora vayan conmigo, con todo este marco de referencia, nuevamente Apocalipsis 14, por favor, al versículo 7. Apocalipsis 14, 7, gracias. Apocalipsis 14, 7, donde ya leímos y dice a la letra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad ¿a quién? ¿A que hizo qué cosas? El cielo, la tierra, la mar y qué más. Ahora, quiero llamar su atención que a lo largo y ancho de la Biblia, las últimas palabras del versículo 7 aparecen como una constante, como una fórmula. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Lean conmigo, por favor. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 146, 5 y 6. Ahora, la Biblia le falta información. La información que está en ella es intencionada, tiene una enseñanza, no es producto de la casualidad. Y observemos lo que dice aquí el Salmo 146, 5 y 6. Dice de la siguiente manera, nótese por favor, Salmo 146, 5 y 6, dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Versículo 6, el cual hizo, ¿qué cosas? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nehemías, por favor, el capítulo 9 y el verso 6, unos libros antes del Salmo. Nehemías 9, 6, por favor. Y usted encuentra lo siguiente en Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, lo marcó y todo lo que hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué cosa? Te adoran. Ahora, eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento, Hechos 4:24. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Donde allí dice lo siguiente, en un momento de alabanza por una liberación que se dio. Eso es lo que dice aquí. Este pasaje de eso trata, y leemos lo siguiente: y ellos, habiendo oído la liberación, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron, ¿de qué manera? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y ¿qué más? Y todo lo que hay en ellos. Capítulo 14, verso 15.
Nótese, por favor, que la misma fórmula aparece una y otra vez. Y dice aquí en el versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? A Pablo y a su compañero de misión lo quieren adorar. Y entonces ellos le dicen a la gente: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convertáis al Dios que hizo, ¿qué cosas? El cielo, la tierra, el mar, ¿y qué pasa? Y todo lo que en ellos, ¿qué cosa? Esta es una fórmula. Lo que realmente, para enfatizar un hecho incontrovertible, Dios quiere que lo adoremos por la única razón de que Él es el creador de todo lo que existe. Porque todas las cosas son producto de la mano y del amor de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, si hemos de adorar a Dios reconociéndolo como creador, ¿cómo lo hemos de adorar? Vamos a ir para eso a Génesis, el capítulo 1, el verso 31, hasta el capítulo 2 y los primeros 3 versículos. Vamos a ver cómo vamos a adorar a Dios. Entonces, veamos el capítulo 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Sexto. Versículos 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios? Y bendijo el día séptimo, ¿y qué más? Y lo santificó, porque en él, ¿qué hizo Dios? Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Había trabajado Dios 6 días? ¿Aló? Claro que sí. Durante 6 días creó todo lo que hoy existe. Y dice que cuando Él creó, vio que era bueno, Dios hizo lo que acabamos de leer. Ustedes han visto, ¿cuántos han oído hablar la palabra Sony? Es una marca de equipos electrónicos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Mercedes-Benz? La mayoría de nosotros solo oímos hablar. No tenemos acceso a esas cosas. Pero todos estos, y podríamos hacer una lista larga, son marcas registradas. Y los dueños de esas marcas han pagado un dineral con el propósito de mantener solo para ellos el dominio, la propiedad absoluta de la marca. Ahora quiero que observemos que aquí dice que el sábado es propiedad ¿de quién? De Dios. Y que por esa razón Dios lo bendijo, lo santificó y ¿qué más? Y reposó. Porque Dios quiere que nosotros recordemos que el sábado es algo sumamente especial para Él. Lean conmigo, por favor, Éxodo 20, solamente para recordar algo que es increíble. Éxodo 20, por favor. Los versículos del 8 al 11. Dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlos. Y recuerde que dice que la razón para guardarlo en el versículo 11 es porque Dios hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. Ahora, el sábado es tan importante, tan especial,
que quiero que lean conmigo algo que en la Biblia es sumamente importante. Quiero que vayan conmigo, por favor, a lo que dice San Juan 19, por favor. Quiero que observen la importancia del sábado. Vamos a leer, por favor. Dice de la siguiente manera, solamente para entrar en materia con el texto. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo es Gólgota. Y allí, ¿qué cosa? Le crucificaron. Ahora quiero que lean, por favor, conmigo, los versículos 28 y 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Consumado es. ¿Ustedes recuerdan? Era viernes. Y es interesante que dice la escritura que a los ladrones que fueron crucificados con Jesús tuvieron que quebrarle los pies para que murieran. Y dice la escritura que cuando alguien le fue a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús, se sorprendió que Jesús hubiera muerto. Mandó a alguien a comprobarlo. Y Jesús murió en viernes milagrosamente, reposó el sábado y resucitó el domingo. Porque Dios quiere que guardemos el sábado. Porque Dios quiere hoy hacer un milagro en nuestra vida. Pero antes escuchemos, por favor. Dios en sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que en día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Dice el Señor: hago con ustedes un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente y sobre sus corazones la escribiré y seré a ellos por Dios. El sábado indica que hay un nuevo pacto. Quisiéramos que Dios esta vez escriba su ley en nuestra mente y corazón. ¿Cuántos quisiéramos? Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tus maravillosas promesas. Gracias porque la única adoración que aceptas es aquella que reconoce que el sábado es sagrado y bendito porque tú reposaste. Y que nosotros hemos de reposar de la misma manera para gloria de tu nombre. Porque queremos tener seguridad